Está grabado. Entonces, les quiero presentar a la maestra Elena Videgaray, conferencista en el Foro Mothers de pláticas y talleres de duelo, empresas y fundaciones. Ha participado en sesiones de algunos programas como Sale el Sol, con Nacho Lozano e Imagen Televisión, con intervención de procesos de duelo, tanatóloga clínica y pediátrica, certificada por la Asociación Mexicana de Tanatología, voluntaria de la Fundación Acompaña, especialista en intervención en crisis. Estudios en logoterapia y título de experto en acompañamiento por la Universidad Francisco Vitoria de España. Maestra, pues bienvenido, pero antes de darte la bienvenida y empezar, me gustaría saber qué es lo que más te apasiona de la tanatología clínica y específicamente qué te apasiona, por qué te apasiona acompañar los procesos de duelo y pérdida en infancias. Pues bueno, primero que nada, hola a todas, hola a todos, qué gusto estar aquí. Es un honor, Guillermo, ser parte de este seminario tan relevante, ¿no? Con tanta gente y con esa necesidad de entender lo mejor que es el duelo. Justo ahora que empiece mi plática, mi ponencia, voy a hablar un poco al respecto de por qué estoy aquí. Y, y bueno, decirte, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿me escuchan? Sí, 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 te estoy escuchando. Ah, ok. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que más, pero sin el yo creo, lo que me apasiona de esto, a lo que dedico no, la mayor cantidad de horas en mi día, que es acompañar a las personas que están pasando por un proceso de duelo y pues por un proceso de duelo por muerte. Es pues como dicen, ¿no? Que es como la pérdida mayor. Y me parece que bueno, pienso muchas cosas. La primera es que la muerte es un misterio y lo que tenemos los seres humanos, ¿no? En nuestra humanidad es, más allá de tratarla de entender, es reacomodar lo que estamos sintiendo para volver a tener paz, esperanza y sentido de vida. Entonces, para mí, lo que me apasiona es acompañar a las personas que están en este proceso, ¿no? En este lugar sagrado que es la vulnerabilidad y el dolor por pérdida, y con ello mm, lograr estar en este espacio y caminar junto por un momento y ver un poco el proceso de recuperación. Eso es lo que a mí me hace que valga la pena vivir. Qué lindo, ¿no? Justo eso lo que tú mencionabas ahorita, ver el proceso, cómo se van recuperando, ver cómo uno va acompañando y va viendo también estos cambios en las personas. Así es. Pues maestra, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. ¿En qué parte de México estás? En la Ciudad de México. En Ciudad de México. Bueno, bienvenido a México, bienvenido a todos los países de Latinoamérica y de habla hispana. Muchas gracias. Bueno, empezamos. Vamos a hablar de este tema que es tan relevante y de pronto tan poco escuchado, tan poco atendido, que es cómo manejar la muerte ante los niños, cómo hablar de muerte ante los niños y, importantísimo, cómo ayudarlos a salir adelante a partir de una pérdida por muerte de algún ser querido. Hay muchos estudios al respecto, hay teóricos, ¿no? A lo largo de la historia historia moderna, porque antes no, antes esto no se estudiaba como tal, que nos hablan de ello y que se refieren a ello. Y bueno, pues primero decirles que además de que es un honor estar aquí, invitarlos a abrir sus brazos y abrir su corazón para encontrar esta forma de acercarse a un niño, tenga o no un duelo por un ser querido, ¿no? Por una mascota o ¿no? Por algún ser vivo que haya muerto, pero acercarse y abrir su corazón para acompañarlos y para tratar de darles cauce a algo tan importante que es el manejo de la pérdida, porque de ello va a suceder, ¿no? Su desarrollo y de ahí que se formarán seres de bien.
Así que empiezo justo con esta frase, ¿no? Que es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos. Y esto aplica perfectamente en el duelo. En en el proceso de duelo, pues es donde podemos encontrar, en un niño es donde podemos inferir en su desarrollo, ¿no? Intervenir en su desarrollo, en su buen desarrollo. Así que quiero platicarles, como le comentaba ahorita a Guillermo, quiero platicarles un poco de por qué estoy yo aquí, por qué me dediqué a estudiar lo que me apasiona, que es la tanatología. Em, Resulta que cuando yo soy niña, muy pequeña, a los 6 años, mi mamá se entera que mi papá tiene cáncer. Mi papá, pues un hombre joven, imagínense, tenían los dos, tres hijos, ¿no? Tres hijos pequeños. Yo siendo la menor, más o menos de que se enteraron de que mi papá tenía cáncer en el esófago, después pues, tuvo metástasis en el hígado y murió a los 8 meses, ¿no? De que lo detectaron. Yo tenía 7 años recién cumplidos. Y en ese entonces, hace ya muchísimos años de esto, ya ni para qué entrar a las cifras, ¿no? Pero hace muchísimos años que pasó esto, pues no había cultura, no se conocía qué se podía hacer cuando un niño perdía a un papá, una mamá o un abuelo. Y sobre todo un papá o una mamá, en el caso de los acompañantes primarios, ¿no? Del adulto a cargo. Así que, pues lo que se usaba entonces, ¿no? Mi mamá no, por supuesto, no nos llevó al sepelio, no hubo ningún tipo de acercamiento a los eventos, ¿no? Aquí se le llaman novenarios, ¿no? Cuando se hacen estas misas. No sé si allá en Colombia, pero bueno, esto tan común que implica acompañar a los deudos, ¿no? De quien falleció en este rito católico. Y nada, ¿no? Ni al sepelio, ni al entierro, ni nada. Entonces yo, pues, solamente tenía la información que se me había dado, ¿no? Tu papá murió y te va a mirar desde el cielo, cosa que también es muy difícil pues porque yo volteaba al cielo a mis 7 años y decía, pues, híjole, pues ojalá que me esté viendo, ¿no? Y siempre te va a estar viendo, también tiene su grado de dificultad. Entonces mi mamá decidió quitar las fotos de mi padre y no volver a hablar del tema. Así que yo manejé mi duelo como pude, solita, ¿no? Sin que hubiera ningún adulto responsable o no responsable, sino de esto que los invitaba, ¿no? Abrir el corazón y los brazos a encontrar la posibilidad de acompañar a un niño y preguntarle de frente con la mirada y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Indagar un poquito. ¿En qué pasa? Pues no, esto no sucedió. Y yo así crecí y como pude. Y pues con huecos con lugares en donde me atoraba, pero así crecí. Y pasaron los años y un día, muchos años después, yo ya siendo mamá joven, de hijos muy pequeños, me topé con un curso de tanatología. Y entonces mi cabeza voló. Me di cuenta que sí había algo por reparar, que existían, o sea, por primera vez, sin que me hablaran a mí directamente, me sentí vista. Sentí que alguien entendía o podía entender qué me había pasado, que sí se podía hablar del tema, que yo sí podía hablar del dolor de haberme quedado sin papá. Y sobre todo, entendí que a partir de entonces yo podría darle la mano a alguien más para decirle, oye, es que esto sí se puede, sí se resuelve, sí hay un camino, sí puedes elaborarlo, sí hay tareas del duelo que llevas a cabo y que tienes una recuperación y una reconfiguración sana. Así que desde entonces decidí dedicarme a estudiarlo y estudiarlo, y hoy por hoy, por eso también estudié duelo infantil, porque soy una absoluta convencida de que con un buen acompañamiento, la personalidad, la autoestima, el amor propio de un niño se configura adecuadamente, se restablece, se recupera y se hace fuerte y sólido.
Esa es mi historia. ¿Cuál es la gran diferencia entre un duelo de adulto y un duelo de un niño? ¿A qué pasa, no? En el entendido de que el duelo es este proceso de recuperación de una herida. En el duelo del adulto es tan sencillo como somos nosotros mismos los que nos hacemos cargo. Y en el duelo del niño, también somos nosotros los adultos los que nos hacemos cargo del niño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros propios recursos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer este clavado a nuestro propio mundo interior, a nuestra interioridad, a nuestro ser, para irnos transformando adecuadamente alrededor de la pérdida. Pero, y podemos ayudarnos, por supuesto, con los recursos externos, con ayuda de un tanatólogo, de un grupo de ayuda, como el que hablaba Guillermo, ¿no? Hace un momento, que son maravillosos y que dinamizan el proceso y que pues somos nosotros los que poco a poco vamos escuchando esta voz interna ante el dolor y vamos acomodando este caos emocional que sucede al principio y entendiendo que hay una cultura y hay una forma de canalizarlo y que podemos abordarlo y que podemos encontrar estrategias para afrontarlo. En el caso del niño o de la niña, en el duelo infantil, somos nosotros, los adultos, su fuente de seguridad. Somos quienes los protegemos, quienes les damos estabilidad. Y a nosotros, justamente, como les decía, que no me sucedió a mí, nos toca orientarlos, escucharlos y acompañarlos. Esa palabra es la clave, es el nombre del juego. Entonces, durante sus primeros años, nos toca periódicamente tocar, ¿no? Toc, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y entender que cada uno, ¿no? En esta unicidad del duelo, en donde siendo universal lo que nos sucede, pero que es único porque lleva nuestra propia huella, ver cómo va, ¿no? Cómo se está estableciendo su propia identidad. Así que la gran diferencia es esa. El niño no puede hacerse cargo de sí mismo. El adulto sí. El adulto se hace cargo de sí mismo en su propio duelo y es el que toma de la mano al niño para con esas herramientas ayudarlo a establecer su propia identidad, la seguridad y la confianza en sí mismo. Hasta aquí va claro, ¿verdad? Bueno, adiós. ¿Qué sí podemos los adultos y debemos hacer? Yo prefiero hablar en positivo, decir qué es lo que sí debemos hacer. Y hay varias cosas, ¿no? Lo primero, bueno, sin orden alguno, ¿no? Como va aquí la lámina, digamos, es que hay que aprovechar la primera pérdida que tenga un niño, ¿no? Tan pequeño que sea, como el de esta imagen, ¿no? Tan chiquito en donde podamos comunicarnos, ¿no? De que desde que mira que se murió ¿no? El ratoncito que tenías, ¿no? O el gatito, o lo que sea, para que podamos hablar con ellos desde desde este lugar de igual a igual y decirles, efectivamente, ¿no? Se murió. Y aprovechar para no hablar con eufemismos. Eufemismos es esto de se durmió, se fue al cielo, ¿no? Todo esto que simplemente confunde y confunde también a nivel adulto, pero en los niños que tienen pensamiento concreto, ¿no? Que piensan lo que en ese momento ven y que no ven más allá, que no están pensando en la proyección a su futuro, ni mucho menos, es hablar en concreto, ¿no? Poner ejemplos concretos, ¿no? Esta frase que recomendamos siempre con los niños, de cuando vamos a dar la noticia triste, es decir, te quiero decir que ha pasado algo muy, muy, muy triste. No, con eso no hay duda. Esto es triste, 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 tristísimo lo que te voy a decir. Y es hablar y aclarar la expresión de esto que significa que la persona murió o que el animalito murió, ¿no? Y es tan claro como que ya no va a despertar, ya no está sintiendo dolor, ya no respira y ya no vuelve, ¿no? Ya no vuelve o sea, ya no es que esté dormido, es que está muerto y ya no siente, ya no va a volver a despertar. Yo sé que esto luego resulta bien duro, ¿no? Y los adultos en eso a veces nos cuesta mucho trabajo.
porque queremos protegerlos y queremos mantenerlos como entre algodones y cuidarlos. Y esta idea que nos implantaron desde el uso, ¿no? Desde el principio de la humanidad, en donde los niños deben de ser felices, ¿no? Los niños, más allá de ser felices, los niños son personas, humanos, que se están formando. Y es a nosotros a los que nos toca hacerles ver que pues que como con este principio de que no hay ni bien ni mal en el duelo, no hay lo que me ayude y lo que no me ayuda, les ayuda a estar tristes, les ayuda a reconocer este dolor. Así que, pues es esto, ¿no? Aclararles de una forma muy dirigida a su edad que la persona murió, ¿no? O el animalito murió. Por supuesto, hacerlos parte de los funerales, ¿no? Si hay velorios, si hay los rituales que celebre cada familia, pues en eso incluirlos en la medida de lo posible. No, es que es muy tarde, es de noche, porque yo he escuchado ese tipo de expresiones. No, es que ¿cómo lo vamos a llevar? Si esto- Y, híjole, pues lo malo es que sí vaya, que tenga esta constatación sensorial, que con todos sus sentidos entienda, ¿no? Logre captar que efectivamente la persona murió. Guillermo, si cualquier cosa falla en internet, me avisas o me haces una señita. Había un poquitico Hola. interferencia, pero bueno, luego como que el internet te engancha tu voz y seguimos. Ah, ok, pero ¿se me oye bien? ¿Se me oye claramente? O sea, sí se te oye y se te está escuchando. O sea, vamos, va fluyendo como por milésimas de segundos, pero vamos bien. Ah, ok, voy a apagar mi video, ok, pero sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, pero con tu video se escucha bien también. Ok, ok. Bueno, mientras me estén escuchando y demás, todo bien. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué sí podemos hacer? Nuevamente, ¿no? Como les decía, no, se trata mucho como bien dice la frase conocida si tienes miedo, hazlo, pero con miedo. Aquí también es tratar de callar un poco la voz del miedo y de la sobreprotección no sobreprotección, de querer proteger al niño y de cuidarlo como si fueran de cristal. Resulta que no, son mucho más resilientes y flexibles de lo que podemos esperar, de lo que nos imaginamos y muchas veces inclusive más que nosotros. Así que los invito a no tener miedo, a expresar lo que estamos sintiendo. Por supuesto, no desbordarnos frente al niño, ¿no? Porque pues esto es ya normalizar su duelo y su realidad, y pues no se trata de eso, ¿no? Son niños. A nosotros nos toca modelarlos y ese modelaje es a partir de nuestro ejemplo. Entonces, sí mostrar dolor y tristeza sostenido y enseñarle al niño que nosotros los estamos acompañando también en el dolor, ¿no? Si se murió, ¿qué les diré? Un hermano, ¿no? Pues la mamá está tremendamente triste. Así que la mamá le dice, estoy muy triste por tu hermano, yo también, ¿no? O a veces cuando muere un abuelito, ¿no? Una abuela, eh, el hijo, que es el papá o la mamá del niño, le dice, y es importante que haga esta aclaración, que clarifique, a ti se te murió un abuelo, para mí, era mi mamá. Y así empezamos también a enseñar y a mostrar la empatía. Cuando volteo al dolor del otro, por un momento dejo el mío. El que reparte, ¿no? El que comparte el dolor lo reparte. Entonces es también decirle, yo también tengo dolor, a mí también me duele. Este punto, ¿no? Respeta su espacio personal.
porque a veces los niños, en este manejo poco eficiente de su dolor, poco eficiente me refiero porque, bueno, hombre, porque es un poco caótico, porque son muchas emociones a la vez, a veces rechazan al adulto. Entonces, aquí lo que buscamos es enseñar a que ese rechazo no lo tomen personal, ¿no? Ese rechazo es el rechazo al dolor, es el rechazo a lo que la vida le está poniendo enfrente. Entonces, a veces hay que darles ese espacio, ¿no? Vital, dar dos pasos atrás, esperar a que haya un mejor momento, pero con muchísima paciencia volver y volver y volver y volver, ¿no? O sea, buscar el contacto físico, con ese respeto en donde primero a lo mejor le tomo la mano, es que me quité del video y bueno, estaba yo haciendo como el gesto y nadie me ve. Entonces, ay, perdón, oh Dios, se me atravesó un... Por ahí hay algunas preguntas que responderé en un momentito. Sí, igual damos 10 minutos al final para preguntas y Exacto, muy respuestas. bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, ay, yo no me puse la mano enfrente. Bueno, en fin, el punto es que empezamos sobándole la mano, ¿no? Y poco a poco nos sentamos juntos, ¿no? Y nos ponemos cara a cara con él, ¿no? Es importantísimo el gesto de si es un niño, ¿no? Si es un niño pequeño, es agacharme, ¿no? Que me mire a los ojos, no hacia arriba, sino hacia enfrente. Entonces, eso es buscar el contacto físico respetuoso. Decirle también, y esto me encanta, ¿no? Porque funciona, ¿no? Estoy triste, ¿me puedes regalar un abrazo? Entonces, hacerlo sentirse útil. Como les decía, la mezcla de emociones es enorme. Así que en los niños el duelo se manifiesta con enojo, con frustración, también, ¿no? Esta parte de aislarse y estar muy atentos al famoso aislamiento. ¿Por qué? Porque una cosa es darle el espacio que necesita y otra cosa es no estar constantemente atendiendo. Y esto hablo del cuidador primario. El cuidador primario, que obviamente la idea es que no esté solo, ¿no? Poniendo el ejemplo eh, de esto, ¿no? De un niño que pierde a su papá, pues tiene que estar la mamá haciendo un millón de cosas, pero atenta periódicamente a cómo va el niño, ¿no? A que tomará diferentes roles, ¿no? A que intentará ser cuidador también el niño y ocuparse de la mamá. Y entonces la mamá tiene que tener enorme cuidado en no dejarse cuidar por el niño, ¿no? En que no tome este papel de adulto que no le corresponde, ¿no? Cuidar que esta parte del enojo y frustración tampoco se convierte en el niño buleador, ¿no? O si se convierte, hacerse cargo y tomar parte y acudir a la escuela, ¿no? Que la escuela es un lugar fundamental que se da espacio a otra plática, ¿no? De cómo estas manifestaciones del niño ante, ante el dolor está Maestra, se te están recortando. expresar, no me diga, uy, qué barbaridad. ¿Aquí se me oye? A ver, Sí, ¿me escuchan? Hola. sí, señora. Ok, continúo. Ya me puse en el video, espero que no cambie nada, pero bueno, pues es esto, ¿no? Explicar a su edad, en la medida de lo posible, ¿no? La realidad tal cual es. A veces creemos que disfrazándola o tratando de matizarla les hacemos un bien y luego ese tipo de acciones tienen unas consecuencias de verdad brutales y son consecuencias, sin ser alarmista, pero que duran toda la vida. Tenía yo hasta hace, bueno, de hecho estoy viendo a una niña
que tiene hoy 12 años y que su madre murió cuando tenía 9. Y su papá de cáncer, de un cáncer de estos que, pues, que va deteriorando a la persona. Y su papá decidió que no era bueno que la niña viera a su mamá en ese estado, porque pues, digo, ustedes sabrán que el cáncer va deteriorando a la persona y que al final pues es tremendamente triste, ¿no? La parte corporal. Y no dejó, por cuidarla y protegerla, no dejó ver a su mamá. ¿Y qué resultó? Pues que la niña tiene un profundo rencor a su padre porque como ella me dice, ¿no? En terapia, me dice, es que a mí no me importa cómo haya estado, no importa, no importa si estaba flaca, si estaba pelona, si estaba... Era mi mamá y yo tenía derecho a verla, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando toda esta parte del enojo, ¿no? Y de rencor al papá, porque pues el papá es el que vive y es el que está, ¿no? Teniendo esta situación tan difícil. Así que mi recomendación en estos casos siempre es la verdad, por dura que sea, es la verdad. La realidad, por dura que sea, es la realidad. Y el vínculo, ¿no? Con la persona que está por morir, pues va mucho más allá de la parte estética o de la parte física, ¿no? O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado por cómo los cuidamos. Y lo mismo sucede con la realidad de la muerte, ¿no? Cómo decírselos, pues eso, ¿no? Lo que les decía, sin eufemismos. Oye, pero por la curiosidad del niño, pues siempre será enorme y dirá, pero ¿cómo fue? ¿Pero dónde pasó? ¿Pero cómo estaba? ¿Pero cómo? ¿Pero se cayó? ¿Pero cómo se cayó? Entonces, bueno, esto es también de más estudio, pero de acuerdo a la etapa, ¿no? Pues hay que responderle, hay que responderle. Y este famosísimo truco psicológico que siempre ayuda y que es tan eficiente de responder con una pregunta, de ¿y tú cómo crees? ¿No? ¿Pero le dolió morirse? ¿Tú crees que le debe haber dolido morirse? O sea, es responder con una pregunta, ¿no? Eh, ¿Mi mamá se va a morir? Que esa pregunta es durísima, pero la hacen con toda realidad y además con todo derecho, ¿no? La pregunta legítima, legítima, si tienen un papá o una mamá que está enfermo con una enfermedad terminal y preguntan al adulto, al tío, a quien fuera, ¿mi mamá se va a morir? ¿Qué respondemos? Pues está muy enferma. ¿Tú qué crees? Bueno, evidentemente se va a morir algún día, pero ¿se va a morir pronto? Y la respuesta es durísima, pero hay que darla. Bueno, ese es más o menos como el antecedente, bueno, no el antecedente, sino como lo que acabamos de ver, ¿no? Cómo se divide, cuál es la diferencia, qué debe de hacer el adulto ante el niño, ¿no? Un poco, o sea, cómo dar la noticia, cómo acercarse, cómo cuidarlo, cómo proteger su identidad y su desarrollo. Y aquí me gusta siempre mencionar a la teoría del apego de John Bowlby, ¿no? En donde a grandes rasgos sabemos que la teoría del apego que propone él es este marco psicológico que nos habla del vínculo con el niño desde desde sus primeros años, ¿no? Desde sus primera etapa, desde que es bebé. ¿Y cuáles son los tipos de apego que él propone? Bueno, sabemos que son 4, ¿no? En general, ¿no? El apego seguro, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. Pero ahorita no nos vamos a meter en los tipos de apego, sino lo que me interesa es decirles que este lazo tan poderoso que se genera entre el bebé desde sus primeras horas de vida es el que determina la funcionalidad y el bienestar y el desarrollo adecuado de un adulto. Y esto se determina desde las primeras horas, ¿no? Desde que se gesta, pero es esta relación tan poderosa que existe entre una madre y un hijo, o un padre y un hijo. Y, bueno, nada más como acabando la idea, decirles que este vínculo, que en el momento en que viene una pérdida, si viene la muerte de la mamá, ¿no? Como en esta imagen que tenemos, ¿no? Que es tan poderosa, en una etapa temprana, ahí es donde nosotros podemos tener una figura materna, unos brazos maternos con una cuidadora mujer, por ejemplo, ¿no? En donde
ya sea la abuela, una tía muy cercana, o quien sea, pero podemos ayudar al niño o a la niña a sostenerse y a desarrollarse adecuadamente. Por eso es que hablo de la teoría del apego, porque es verdad que los niños necesitan bueno, los seres humanos necesitamos esta fuerza poderosa del apego. Y hay dos conceptos fundamentales para llevar a cabo este acompañamiento en el duelo, ¿no? De la pérdida de un niño, de un ser querido, ¿no? Tan importante como una mamá, un papá, o a veces el cuidador que es un abuelo, una abuela, o la mascota, ¿no? Que es este perrito que siempre está en su cama, donde está cerca de él, ¿no? Porque a veces estamos hablando también no solamente de niños pequeños, sino hasta adolescentes, ¿no? Y son estos dos conceptos fundamentales que no podemos olvidar y que tenemos que tener bien claros, o sea, bien presentes más bien, que son la sinceridad y la claridad. Ser honestos al hablar, contestar las preguntas, que esto sucede también con los adultos, ¿no? Que cuando no sabemos qué contestar, contestemos, no lo sé, con toda sinceridad y claridad. No lo sé, pero aquí estoy. No lo sé, pero me duele igual que a ti. A lo mejor si mi religión me dice, doy mi contexto, pero, pero se vale decir, ¿no? Con toda la sinceridad que sea para manera. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a cuidarte, vamos a tratar de que estés bien, vamos a hacer, ¿no? Pero con todas, eh, para esto del duelo infantil, fundamental, ¿no? Sinceridad y claridad. Estos son algunos de los teóricos que me gustan y que han escrito, bueno, hay cantidad, pero que han escrito cosas muy relevantes y que se usan en la actualidad, ¿no? En donde hablamos de que los niños y las niñas y los adolescentes pues tienen sus propias características y sin duda elaboran el duelo de una forma diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos pensar que van a reaccionar como nosotros. Y caemos en la trampa, por llamarle trampa entre comillas, ¿no? Caemos en esto de pensar que es que a mí me angustia. ¿Por qué? Porque ya no va a vivir todo este tipo de cosas en el futuro y los adultos nos hacemos muchas pelotas. Y los niños no tanto, ni los adolescentes. Así que varía en intensidad, ¿no? Al principio, cuando los vemos jugando y pasando el rato, pues no entendemos por qué, pero ¿cómo? Si se murió su papá, se murió su mamá, ¿cómo puede estar tan bien? Y es que es una montaña rusa distinta, ¿no? Empieza muy, muy suave y después se va prolongando, ¿no? Al inicio no se nota tanto como en los adultos, ¿no? Que de verdad nos rompemos, ¿no? Aunque la palabra no es la adecuada porque no me gusta usarla, porque nosotros nadie, no nos rompemos, ni se rompe el corazón, ¿no? Simplemente estamos atravesando un duelo. Eh, Así que es difícil entender que con los niños a lo mejor es un momento de dolor, pero este pensamiento concreto les permite estar en el presente, aterrizarse en el presente y después, con el tiempo, ir entendiendo y en la adolescencia también, ¿no? Entender que efectivamente su ser querido se murió y se murió para siempre, ¿no? Aunque sea un pleonasmo, ¿no? Pero es difícil entenderlo. Y de pronto en la adolescencia pueden venir momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, nosotros los adultos ¿no? Se afecta el sueño a veces, ¿no? Tienen pesadillas, sueñan con su ser querido y luego en la mañana están de mal humor, entonces pueden estar agresivos o no, bajar calificaciones. ¿Por qué? Pues porque su atención no es igual, de por sí la atención es más reducida. Tienen capacidad de jugar y de reír en momentos dolorosos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy común ver a niños, inclusive con la caja enfrente, ¿no? Del ser querido, pues jugando. En este mundo lúdico en el que viven, pues pueden ir y volver, ¿no? Entrar y salir repetidamente sin ningún problema. Así que hay que entender que tienen características muy propias y muy distintas a las nuestras. Estas tareas del duelo son diferentes a las de Alba Payás, ¿no? Eh, y que nos hablan específicamente del niño, nos las da Jorge Montoya, ¿no? A quien seguramente muchos de ustedes ubican perfectamente al doctor Montoya. Y él nos las pone así de claritas, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que que un niño debe de cumplir o que nosotros debemos ayudar al niño a llevar a cabo, ¿no? Es informarlos, ¿no? La primera tarea del duelo es la información. Aquí también, de acuerdo a cómo lo vaya entendiendo, ahorita es un momento de sentirte triste. Y si estás triste o te sientes de tal manera, todo es validar
lo que está sintiendo y darle la información necesaria, ¿no? O lo que nosotros creemos que requiere en ese momento para que pueda hacerlo mejor, ¿no? Por supuesto, promoverles el movimiento. El movimiento, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Desde el 1 a 100 años, es importantísimo, ¿no? Bien lo dice también Jorge Montoya, moverse siempre. Así que ayudarlos a esta parte del desfogue, que en los niños se da de forma más natural que en los adultos, pero de todos modos hay que empujarlos a que lo hagan, ¿no? En la parte de la ventilación y de la expresión, eh, aquí a veces puede ser más difícil o no, ¿no? Hay quien dice, en eso pues depende mucho de la personalidad del niño, hay quienes lo expresan muy fácilmente y hay otros que no. Pero en la duda, ¿no? O en esta variedad, ¿no? En todos los colores que tengan las personalidades, pues hay que ayudarles, ¿no? Con el arte, con el juego, ¿no? Hacerlos entrar a este mundo lúdico en donde puedan hablar de ello, en donde vean películas y sean, ¿no? Y sientan esta parte, ¿no? Del dolor o de reconocer el dolor en el otro. Yo tengo aquí una anécdota de una niña que perdió a su mamá, precisamente, que al poco tiempo que había fallecido, llegué con ella, ¿no? A estar un rato con ella y a ver, ¿no? A jugar con ella. Y me dijo, mira, ven, te voy a enseñar un video. Este video es que vas a ver, no lo puedo creer. Cuando me puso el video, solamente les voy a decir el título, se llamaba La niña más triste del mundo. Y lo voy a buscar porque por ahí está. Me impresionó mucho porque me decía, mira, pobrecita, se le murió su mamá, se le murió su papá, se le murió su perro, la atropelló un tren. Ven, todo le pasaba a esa pobre niña en el video. Y, y para mí fue muy revelador darme cuenta que esta niña que acababa de perder a su mamá lo que quería era sentirse validada, ¿no? Sentir que ella también, ¿no? A partir de una imagen de alguien más, de un video, ¿no? De esta realidad distinta a la de ella, había alguien que sufría más. Por lo tanto, podía sentir empatía por la otra que sufría más. Me pareció, ¿no? Precioso ver cómo ella, en su expresión, lograba darse cuenta que había algo más doloroso que lo que estaba viviendo ella. Entonces, bueno, la siguiente tarea, ¿no? Es información, ventilación y la reconstrucción, ¿no? Ayudarlos a construirse y reconstruirse de una forma sana. Y sana es así, ¿no? Con todo este tipo de expresiones, con ratos buenos, con ratos regulares y con ratos malos, pero siempre haciendo el toc toc, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿No? Eh, y ahorita entraré un poco más a detalle de cómo hablar del ser querido. Y bueno, atender, esta es una tarea fundamental, y estas tareas que son muy nuestras, atender a sus recursos internos y externos, ¿no? A su personalidad, a quién es y con qué cuenta, con el apoyo escolar, con el apoyo de un tanatólogo a lo mejor, o con el apoyo, yo soy más de la línea de darles orientación y herramientas a los cuidadores primarios, ¿no? A quien esté a cargo del niño o de la niña, para que entonces sean ellos de forma más asertiva quienes los cuiden, los acompañen, los apoyen y los orienten en su proceso. Esto me encanta y se los comparto porque no solamente es entender que los niños viven un proceso de duelo distinto al nuestro, que somos nosotros los que los acompañan, sino que además tienen derecho a duelar, tienen derecho a atravesar el duelo. Así que aquí les pongo estos derechos. El primero es, otra vez que no tienen orden, pero es, tengo derecho a sentirme molesto por problemas normales de la vida. Es decir, no, estoy afectado o afectada y hay cosas que no van directamente ligadas a mi duelo, pero por este proceso que vivo, tengo derecho a sentir que los problemas normales me molestan. Otro, tengo derecho a hablar de mi pena o de mi dolor cuando tenga ganas de hablar. ¿Y qué implica esto? Que no es cuando el adulto quiera. Desafortunadamente no es así, es cuando yo tengo ganas de hablar. Así que al adulto le queda respetar y estar atento a cuando existan esas ganas de hablar y tomarlas y aprovecharlas, ¿no?
Ya saben que con los niños y con los adolescentes, luego las ganas de hablar son cuando menos ganas tenemos nosotros, cuando nosotros ya nos queremos ir a dormir, ¿no? Y ahí es cuando resulta que el niño o la niña quiere hablar. Así que, ni modo, dormir menos. Pero si el niño quiere hablar antes de dormir a las 10 de la noche, ¿no? Cuando ya la luz es tenue, y ahí que dejemos lo que teníamos que hacer y los escuchemos. Igual que con el adolescente, que a veces sucede que cuando llega de una fiesta, ¿no? O cuando pues ya son las 11 o 12 de la noche, quiere hablar. Ahí es cuando hay que escucharlo. Tener mis propios sentimientos sobre la muerte. Esta es mi concepción de muerte. Esto es lo que yo entiendo por muerte, a partir de lo que estoy viviendo y de lo que he vivido. Y es válido, ¿no? Tengo el derecho a tener esta idea de muerte que es mía. Tengo el derecho a necesitar que otra persona me ayude con mi duelo, especialmente los adultos, que me quieren y que me cuidan. Obviamente, al decir otra persona, pues claro que también están los pares, ¿no? Los amigos, que también suceden relaciones maravillosas y es increíble lo que luego escucho, ¿no? Que le dice un niño a otro niño, cómo se apoyan entre sí. De esta forma de la que yo les decía que es fundamental, ¿no? Con sinceridad y claridad. A veces son crueles, sí lo sabemos, pero sin estereotiparlos y ponerles etiquetas, salen frases preciosas de un niño a otro niño. Pero aquí hablamos de que tengo derecho a necesitar y a que me ayude con mi duelo un adulto que cuide de mí y necesariamente que me quiera, que tenga un vínculo cercano y de cariño y de amor por mí. Y tengo derecho a demostrar mis sentimientos del duelo a mi propia manera, que esto es un poco como, no es solamente el sentimiento sobre lo que, mi visión de la muerte, sino de mi visión, de mi proceso, de mi propio proceso. Eh, Tengo el derecho de sentir mi duelo y también que con el tiempo voy a sentir alivio y voy a seguir adelante. Y en este seguir adelante es esta reconfiguración propia, ¿no? Es este que soy y que tengo derecho a ser. También a utilizar mi propia creencia de Dios, que evidentemente es la que por tradición se le da en su familia, ¿no? Es la religión que tenga el otro padre o la otra madre o los abuelos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre sabemos, ¿no? Tengamos o no este apoyo católico, religioso, judío, el que sea, ¿no? La creencia que sea, porque me puede ayudar a lidiar con mis sentimientos, no solo con mis sentimientos, con mi dolor, ¿no? Entonces, tengo derecho a utilizar esa creencia eh, que me implantaron para ayudar. Tengo el derecho. Igual que tengo el derecho a explotar, a ser un poco más. ¿Me escuchó? A tener Sí, explosiones de duelo y a eso, ¿no? Esa es una expresión del duelo que a veces puede sonar como una explosión y tengo el derecho a hacerlo. Afligirme y hablar acerca de la persona que murió. Intentar comprender la razón por la cual la persona que amé murió. Puedo intentarlo como todos lo intentamos, pero el niño, la niña y el adolescente tiene todo el derecho de pasar por este proceso de aflicción, de, de falta de comprensión, de entender que la muerte es un misterio y que por más explicación que le dé, lo que sí tiene es a personas que lo acompañan. Algunas estrategias que también proponen Herrán y Cortina. Una infinidad, o sea que hay una infinidad de recursos didácticos y bueno, pues creo que aquí estoy en el lugar ideal para hablar al respecto, ¿no? Para trabajar la muerte, para trabajar el proceso de muerte, el proceso de duelo, no el proceso de morir, sino cómo poder apoyar a un niño, ¿no? Lo primero es, bueno, lo que ven aquí, ¿no? Nombres o cómo le llamamos a la muerte, ¿no? En México, bueno, pues es particularmente rico en cómo nombrar a la muerte, ¿no? Cómo decirle la huesuda, en fin, explicarle al niño que hay muchas formas de llamar a la muerte y y que es parte de nuestra cultura popular, ¿no? Igual que los refranes y dichos populares, ¿no?
Así que enseñárselos, compartírselos, reírse al respecto, ¿no? Con dichos y con mitos y con cuentos. Hay también infinidad de cuentos escritos que hablan de la muerte, ¿no? Utilizando un pájaro, utilizando, eh, en fin, ¿no? Hay muchísimos mitos y cuentos, sobre todo cuentos, y videos y películas, ¿no? Como Coco, que es maravillosa y que nos enseña esta parte tan relevante que es que la persona no muere si no la olvidas. Series, llevarlos al teatro y por supuesto enseñarles símbolos y obras de arte y ayudarlos a que ellos se expresen a través del dibujo, a través de la pintura, a través de la escritura, ¿no? Que le hagan un poema. Y eso son estrategias que los ayudan a afrontarlo y a llevarlo, ¿no? El famoso epitafio, ¿no? Ayudarlos, o más bien proponerles que lo escriban, canciones, que le escriban una canción, que escuchen canciones que tengan que ver, que les den la dedicatoria para su ser querido, ¿no? Hacer estos collages y que los tengan cerca siempre, ¿no? Con las mejores fotos, ahora que tenemos esa gran posibilidad, ¿no? De hacer videos eh, con editores, ¿no? Con arte editores que son buenísimas, que tengan muchas fotos cerca, fotos, collage, etcétera. Y bueno, también hablarles de la muerte con, pues con el ciclo de la vida, ¿no? Con una flor, con estas semillitas que plantamos en algodón y que van creciendo y que ahí mismo podemos ver cómo cumplen su ciclo, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones de la muerte, ¿eh? Nos ayudan a acercarlos a los niños, a entenderlo y de ninguna manera normalizarlo, pero entender que es parte de la vida. Y estas son algunas recomendaciones leves, ¿no? O sencillas que hacemos no solamente con los niños, sino como es en familia, es para sobrellevar la pérdida de un ser querido en familia, que sabemos que es el primer dinamizador del proceso de duelo en una persona. Es la familia, es el sistema familiar. Así que es provocar el espacio para hablar de ello, ¿no? En la comida o en la cena, evitar a toda costa el calificar cualquier expresión de duelo, ¿no? Te estás enojando, está mal que te enojes, está mal, ¿no? Calificar, eso lejos de calificar, descalifica, ¿no? Y entonces pone una zanja para que la próxima vez el niño o la persona busque otra vez hacerlo, ¿no? Es dar un paso atrás. Por supuesto, respetar la diferencia en tiempos, ¿no? Porque somos muy dados a calificar en cuánto tiempo sucederá y cuándo estaré bien. Y es la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Oye, pero pues, como en cuánto tiempo crees que yo voy a estar ya bien? Híjole, pues vamos platicándolo y vamos viendo, ¿no? Pero respetar, oye, es que mi hermana sigue atoradísima, caray. Mi papá murió hace casi 2 años y sigue, yo la veo muy mal, ¿no? Bueno, es que es justo eso, ¿no? Calificar, respetar, entender que cada quien lleva su tiempo. Y por supuesto, esto es importantísimo, ¿no? Tan relevante que habría que ponerle una estrella, conmemorar juntos, ¿no? Hacer de cada ocasión una posibilidad de recordar, de poner luz, de poner velas, o sea, de encender una vela y sentir como el contacto de nuevo con la persona, entender que hacerle ver a un niño que la relación no termina, que termina la vida, pero que no termina la relación. Aprovechar un cumpleaños para recordar que hoy hace no sé cuántos años, ¿no? Los que quieran, hace 40 años nació y este día es el que nacieron todas las flores porque nació esta persona y nos hizo tan felices en vida, nos dio tanto a cambio. Y estas gracias maravillosas. Pues estas son algunas de las recomendaciones para llevar, para atravesar el duelo en familia. Y esto es importante, ¿no? Recordarle siempre que acompañamos desde la actitud y no desde la habilidad. No se necesita ser tanatólogo, no se necesita tener cantidad de cursos y de diplomados y de cosas y aprender y tener cultura absoluta de duelo. Se necesita tener la actitud, abrir los brazos a la experiencia y acompañar, sentarnos a un lado, donar lo más maravilloso que tenemos, que es nuestro tiempo, y estar. Y en el caso de los niños, estar doblemente.
Así que cierro con esta frase que dice, si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. No, no olvidemos que nosotros también llevamos un niño interior y que nos necesita. Así que, bueno, pues esto es a grandes rasgos, pues darles las gracias, gracias Guillermo, por esta oportunidad de platicar de algo, un tema que es tan relevante. Gracias a ti por la disposición, maestra. Y también me gustaría complementar un poco la frase que decías, que no olvidemos que todos llevamos un niño adentro, también nosotros llevamos un adulto mayor adentro. Entonces, así es tan importante cuidar nuestro niño interior, también debemos empezar desde ya a cuidar nuestro yo adulto, nuestro yo sabio, ¿no? Porque al final las personas adultas son personas muy sabias también que vienen con una rica y amplia experiencia que también necesitamos transformar cosas que vienen desde ahí, ¿no? Esos duelos también que quizás no son duelos de pérdidas de algún familiar o objeto, sino también esa pérdida del yo, del sí mismo muchas veces, ¿no? A veces nos perdemos, pero lo bonito de perdernos es volvernos a encontrar. La identidad. Bueno. Entonces vamos con preguntas y respuestas. Yo creo que con tres, cuatro preguntas que podamos compartir acá, entonces funciona, levantan la mano, yo les doy la palabra. Y la primera pregunta, por las dos preguntas que vi por ahí, una es cuáles son las etapas de duelo en el infante, si son las mismas que en los adultos. Y dos, cómo platicarle a un niño sobre la muerte de cuando hay un suicidio. No, no sé si, maestra, me has escuchado, maestra? No, la verdad que no, déjame, me voy a Bueno, meter. pero te voy a volver a te voy a volver a repetir las preguntas sin problema. La primera pregunta es, ¿cuáles son las etapas de duelo en el infante si son iguales a las del adulto? Y la Ujú. segunda es cómo platicarle a una persona, a un niño, sobre muerte por suicidio. Ok, la primera, la de las etapas, lo vimos un poco ahorita en la exposición. No, no son iguales, pero es que hay que empezar hablando de las etapas del duelo. Yo no soy eh, no creo en las etapas del duelo como tal, ¿no? Yo creo que es un poco más caótico de lo que quisiéramos, mucho más caótico. Y pues a lo mejor hay una primera fase que es la etapa de shock, ¿no? Que en los niños tampoco funciona exactamente igual, ¿no? Lo que les decía es que en los niños lo que sí podemos identificar es que al principio es mucho más suave, ¿no? Y con el tiempo comienzan a darse cuenta, o sea, no tienen como nosotros al principio esta realidad de shock, ¿no? O de dolor agudo. El dolor se va moviendo de muy distintas formas y va implícito esta emocionalidad caótica que implica, ¿no? Que lleva angustia, frustración, enojo, ¿no? Y al final un poco bueno, del aislamiento, etcétera, y es caótica. Pero si hubiera una curva, la nuestra al principio es alta y luego va bajando, en los niños no, en los niños es un poquito al revés, o un poco distinto, ¿no? O sea, toma más tiempo asimilar la realidad de la pérdida, que es una de nuestras tareas. Sí, y sí, y si me lo permites también complementar un poco más. También en las etapas del infante, pues no hay una etapa como tal, como bien lo decías, ¿no? Pero es una oleada también, ¿no? Están riendo, luego lloran, van, se esconden, entonces Ahí es donde hablo del caos, sí. ahí está un poco, ¿no? Como, ok, como entro mientras que está jugando, como entro mientras que está en, como también poder ¿Cómo me acerco? comprender esa empatía en su emoción, ¿no? Directamente desde ahí en la que él está y con la actividad que está transitando también, ¿no? Y bien lo explicabas ahorita también, que era como la importancia del juego, del movimiento, de lo que está sucediendo justamente en el presente, ¿no? Porque el niño siempre está en modo presente. Entonces es interesante. Y, wow, Exacto, con como pensamiento concreto. compensas, así es. Y también recordar que el niño está siempre en un pensamiento mágico.
Entonces, este pensamiento mágico también, cómo poder trabajar desde ahí ese proceso, ese estado mental o emocional en el que se encuentra a través de su pensamiento mágico para poderlo traer otra vez como aquí De presente, ahí que sea crearlo tan todo. importante esta parte lúdica, esta parte de traerles arte, creatividad, ¿no? Cuento, video, poesía, este, mitos, refranes, todo, por lo que les ayuda en esta parte de imaginación y fantasía. Sí, y perdón, maestra, pero es que me salen letreros, pero yo sé que es tu conferencia, pero sí quiero compartir algo y es que esta semana estoy acompañando en un colegio que siempre trabajo cada año a trabajar todo el tema de salud mental y emocional a través de las terapias artísticas. Y volví, me encontré con un niño hace 2 años donde siempre sale el mismo tema de su pérdida de la abuela. 2 años después es como el niño siempre va a estar como transitando ese proceso de duelo y se nota que no hay un acompañamiento. Entonces, evidencié y reconocí ahí la importancia de acompañar al infante su proceso de duelo. O sea, es fundamental, y bien lo mencionabas ahorita, acompañar. Porque el niño siempre va a estar en duelo por fechas especiales totalmente, el día de la mamá, el día del papá, la graduación, entrega de boletines. Entonces, siempre va a estar como tocándole la pérdida constantemente en cualquier momento, ¿no? Maestra, ¿cómo hablarle a un niño o una niña, una persona que falleció por suicidio? Sí, mira, aquí está esa pregunta y leo otra aquí que dice que cómo hablarle a un niño, o cómo acompañar a un niño a quien le mataron a su papá delante de él con disparos. O sea, ahí sería como una pregunta como en Como concreta, ¿cómo unirla, hablarle sí, por muertes a los niños por por muerte muertes violenta, violentas? así Exacto. es. Pues la realidad es que hay que hablarle igual. No hay una diferencia específica por el tipo de muerte. Lo que hay que hacer es, obviamente, cuando hay una muerte violenta, pues sí se recomienda terapia y sí se recomienda el trabajo del estrés postraumático, ¿no? Pero, o sea, eso ya es muy específico. Pero hablando del acompañamiento, ¿no? Y de cómo hablar de muerte, pues en la medida de lo posible, hablar con la verdad, no dar detalles, pero sí es importante un abordaje más completo y acompañar otra vez, ¿no? Como con toda la disposición de estar atentos a cuando el niño quiera formular una pregunta, hablar del tema, ¿no? Expresarse con cierta apertura. O sea, es un camino de ir generando confianza, ¿no? De aprovechar para ir abriendo la posibilidad de que el niño tenga esta persona a quien sepa que puede acudir cuando está teniendo un desbordamiento, ¿no? Por el hecho, por cómo sucedió y por la ausencia, tal cual, ¿no? También aquí hay una persona que dice, perdón, Guillermo, pero aprovechando para leerlas, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar y abordar? Que fue maltratado por la persona que murió. Pues esto, el niño va a ir indicando qué tanto quiere o no hablar de la persona que murió. Aquí eh, el primer principio es no forzar, no querer que el niño hable o vamos a hablar de quien haya sido, porque no dice quién fue, pero no importa, ¿no? De este ser querido que murió, vamos a hablar de él, vamos a recordar lo bonito. El niño probablemente no va a querer hablar de él y hay que respetarlo. O sea, todo esto, el niño va marcando la pauta. A nosotros lo que nos toca es estar atentos, tomar, tomar parte a partir de lo o sea, tomar el lugar que nos toca a partir de lo que vamos viendo en el desarrollo del niño, pero no forzar. El vínculo de una maestra indicaba si perdía, por ejemplo, a su mamá. Ah, no. Obviamente depende de cada niño y de cada familia y de cada contexto familiar, pero como tal, así hablando de modo general, no, no tiene que ser del mismo sexo. O sea, no, no, no. A veces pasa, ¿no? Que, pues, que, no sé, un niño que muere su papá, ¿no? Entonces, lo que se hace es buscar una figura paterna.
pero no quiere decir que el cuidador primario, que es la mamá, no sea quien es la adecuada para vincularse. Tiene más que ver con justo, con la relación, con el vínculo. Pues maestra, te No queremos sé, agradecer. ¿hay alguna otra pregunta, Guillermo? No, no hay O, más. Es que por cuestiones de tiempo. Entonces, perfecto. pues te queremos agradecer también por el espacio, por compartir tu sabiduría y pues gracias y esperamos poder seguir aprendiendo de ti en estos espacios y bueno, pues muchísimas gracias por el Gracias, un espacio. placer, por supuesto que sí. Por ahí vi algunas caras conocidas, Ay, sí, compañeras a de ver, España. salúdenos, por favor, Hola Laura Moro, cuéntenos. hola Ale.